Sobrinas. Hay familiares que no son familia. Son cobradores con el mismo apellido. De esos que desaparecen cuando una está mal, pero aparecen mágicamente cuando necesitan un favor, dinero o una casa donde quedarse. Hoy les voy a contar 3 historias que me mandaron mis queridas sobrinas sobre ese tipo de familia. La que solo te quiere cuando hay algo que ganar. Porque seamos honestas, todas tenemos a ese pariente que tiene un radar para detectar cuando nos está yendo bien, no para celebrar con nosotras, sino para ver qué tajada puede sacar, y cuando más los necesitas, ¡puf!, se esfuman como por arte de magia, dejando solo el eco de sus excusas. Es una realidad dolorosa, pero necesaria de hablar. La sangre nos une, pero no nos obliga a soportar abusos, manipulaciones ni el descaro de quienes creen que por compartir un lazo familiar tienen derecho a todo. A veces, poner límites es el acto de amor propio más grande que podemos hacer, aunque duela y nos haga sentir como las malas del cuento. Pero, ¿saben qué? Es mejor ser la mala que pone límites, que la buena que vive siendo utilizada y ninguneada por gente que debería quererla incondicionalmente. Así que pónganse cómodas, sírvanse un cafecito, un tecito o lo que se les antoje, porque estas historias que me mandaron están para desahogarnos juntas. Vamos a analizar estas situaciones, a sentirnos acompañadas y, sobre todo, a recordarnos que nuestro bienestar emocional no es negociable, ni siquiera por la familia. Porque el verdadero amor familiar se construye con respeto, apoyo y reciprocidad, no con exigencias y deudas emocionales que nunca se pagan. Vamos a empezar. La primera historia nos la manda una sobrina a la que llamaremos Sofía. Ella nos cuenta que siempre tuvo una relación más o menos distante con su prima Valeria. No eran las mejores amigas, pero se llevaban cordialmente en las reuniones familiares. Se mandaban un mensajito para el cumpleaños, un qué linda te ves en alguna foto de Instagram. Y ya está. Una relación de esas que son de compromiso, para mantener la paz en el gallinero familiar, ustedes me entienden. Todo cambió un martes por la tarde. Sofía estaba tranquila en su casa cuando de repente, le llegó un mensaje de Valeria. No era el típico saludo, no. Era un mensaje largo, lleno de emojis de caritas tristes y manos rezando. Valeria le contaba, con un drama digno de telenovela, que estaba pasando por una situación económica terrible, que no tenía ni para comer, que le iban a cortar la luz, el agua, el gas, el internet. Un apocalipsis financiero en toda regla. Sofía, que tiene un corazón de pollo, se conmovió. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era su prima, su sangre. Inmediatamente le marcó para saber qué pasaba. Valeria, con voz entrecortada, le explicó que necesitaba un préstamo urgente. Le juró y perjuró que en cuanto le pagaran la quincena, en 2 semanas a más tardar, se lo devolvería hasta con intereses si era necesario. Le dijo que había pensado en ella porque sabía que Sofía era súper trabajadora y ahorradora. Claro, la adulación nunca falta cuando se necesita un favor. Mi Sofi, con toda la buena intención del mundo, accedió. No era una cantidad pequeña, pero tampoco algo que la fuera a dejar en la bancarrota. Era una suma considerable, de esas que duelen si no regresan. Hizo la transferencia esa misma tarde. Valeria, al recibir el dinero, se deshizo en agradecimientos. Eres un ángel, prima. Te juro que no sé qué haría sin ti. En 2 semanas lo tienes de vuelta, te lo prometo por mi vida. Sofía se sintió bien, sintió que había hecho lo correcto. Pasaron las 2 semanas, luego 3, luego 1 mes, y del dinero, ni sus luces. Sofía, apenada, le mandó un mensaje a Valeria. Oye, prima, ¿cómo vas? Solo para recordarte lo del préstamo. La respuesta de Valeria fue instantánea, pero ya no tan amable. Ay, prima, es que se me complicó todo. Tuve que pagar otras cosas más urgentes. Pero no te preocupes, en cuanto pueda te pago. La excusa perfecta para ganar tiempo. Pasaron 2 meses. Sofía volvió a insistir, esta vez un poco más firme. Le explicó que ella también tenía sus gastos y que contaba con ese dinero. La respuesta de Valeria fue un golpe bajo, de esos que no te esperas. ¿En serio me estás cobrando? Pensé que me estabas ayudando. ¡Qué poca! Somos familia, por Dios. El dinero no debería ser más importante que eso. ¡Sas! La clásica carta de la manipulación familiar. De repente, la víctima era ella. La mala era Sofía por atreverse a pedir lo que era suyo. Valeria la bloqueó de WhatsApp, de Facebook, de todos lados.
No solo no le pagó, sino que la hizo sentir culpable, como si fuera una usurera sin corazón. Sofía se quedó sin su dinero y con un sentimiento de traición que le calaba hasta los huesos. La prima que había aparecido de la nada, desapareció de la misma forma. El tiempo pasó, y en la siguiente reunión familiar, ahí estaba Valeria, como si nada. Saludó a Sofía con una sonrisa cínica, como diciéndole: a ver, cóbrame aquí delante de todos. Sofía, por no hacer un escándalo, se aguantó el coraje, pero aprendió una lección muy dura. A veces, el lazo de sangre es solo una excusa para que te saquen la tuya. Entendió que hay familiares que no te buscan para darte un abrazo, sino para ver qué pueden obtener. Son como buitres emocionales y financieros, que sobrevuelan tu vida esperando el momento perfecto para atacar, y cuando consiguen lo que quieren, se van, dejando un rastro de decepción y cuentas por pagar. Es una realidad muy triste, sobrinas. La confianza es algo muy frágil, y cuando se rompe, sobre todo con alguien de tu propia familia, la herida es mucho más profunda. Porque no solo pierdes dinero, pierdes la fe en ese vínculo que se supone debería ser sagrado e incondicional. Te das cuenta de que para algunas personas, la palabra familia es solo una llave para abrir puertas ajenas. Sofía me cuenta que desde ese día, su relación con Valeria es inexistente. Si se la encuentra, es un saludo frío y distante. Aprendió a proteger su corazón y su cartera, porque entendió que prestarle dinero a un familiar así no es un acto de ayuda, es financiar su irresponsabilidad y permitir que te falten al respeto de la peor manera. Y es que, al final del día, ¿qué te queda? Te quedas con el coraje, con la impotencia y con la certeza de que esa persona no te quiere ni te respeta. Se aprovechó de tu buena fe, de tu cariño y de ese lazo que tú sí considerabas importante. Una lección carísima, en todos los sentidos de la palabra. Así que, sobrinas, esta historia nos deja una reflexión muy clara. Hay familiares que solo regresan a tu vida con las manos estiradas, pero no para darte un abrazo, sino para pedir. Y una vez que se las llenas, se vuelven a ir sin mirar atrás. El cariño no se mide en préstamos, se mide en presencia, en lealtad y en respeto. Ahora vamos con la historia de Laura, una sobrina que aprendió por las malas que a veces la hospitalidad se confunde con una invitación a la invasión. Laura vivía sola, feliz en su departamento, con su rutina, sus reglas, su espacio. Un día, recibió una llamada de su tía Marta, la hermana de su mamá. La tía estaba llorando, diciéndole que había tenido una pelea horrible con su esposo y que necesitaba un lugar donde quedarse solo unos días, mientras las cosas se calmaban. Laura, siendo una buena sobrina, le dijo que por supuesto. «Claro que sí, tía, vente para acá. Mi casa es tu casa». ¡Ay, sobrinas, qué frase tan peligrosa! La tía Marta llegó esa misma noche con una maleta que parecía contener toda su vida. Laura la recibió, le preparó la habitación de huéspedes, le ofreció cena y le dijo que se sintiera como en casa. Grave error. Los unos días se convirtieron en una semana, luego en 2. A la tercera semana, la maleta de la tía Marta ya no estaba en la habitación de huéspedes, su ropa ya ocupaba la mitad del closet de Laura. La tía no solo se había instalado, sino que había empezado a tomar el control de la casa. Cambiaba los muebles del lugar para que hubiera mejor energía, criticaba la comida que Laura cocinaba y se adueñaba del control remoto de la televisión todas las noches. Laura empezó a sentirse como una extraña en su propia casa. Llegaba cansada del trabajo y en lugar de encontrar su santuario de paz, encontraba a su tía con los pies en el sillón, viendo sus telenovelas a todo volumen y con una lista de quejas, que si el jabón de los trastes no le gustaba, que si por qué no compraba pan dulce, que si la vecina hacía mucho ruido. Era increíble, el punto de quiebre llegó cuando la tía Marta empezó a traer a sus amigas a la casa sin avisar. Un día, Laura llegó y se encontró una reunión de señoras jugando canasta en su sala, comiendo sus galletas y usando sus tazas. Nadie se levantó a saludarla, su tía solo le dijo: «Ay, mijita, qué bueno que llegas, ¿nos preparas un cafecito?». Laura sintió que la cabeza le iba a explotar. Esa noche, con todo el tacto del mundo, Laura se sentó a hablar con su tía. Le dijo: «Tía, te quiero mucho, pero esta es mi casa y necesito mi espacio. Además, no hemos hablado de los gastos, llevas aquí casi un mes y pues, la luz, el gas, la comida, todo cuesta».
La reacción de la tía Marta fue de una ofensa monumental. Se puso de pie, indignada. «No puedo creer que me estés corriendo y encima cobrando», le gritó. «¿Así le pagas a tu tía que te cuidó de chiquita? ¡Qué malagradecida eres! Yo que te veo como a una hija». Y empezó a llorar, a hacer un drama, a victimizarse. Le dijo a Laura que no tenía corazón, que solo le importaba el dinero y que la estaba echando a la calle. La reina del chantaje emocional. Laura se mantuvo firme, aunque por dentro se sentía fatal. Le repitió que no la estaba corriendo, pero que necesitaban establecer reglas y que ella también tenía que cooperar. La tía no quiso escuchar. Al día siguiente, mientras Laura estaba en el trabajo, la tía Marta empacó sus cosas y se fue. No sin antes mandarle un mensaje larguísimo a toda la familia, diciendo que su sobrina era una déspota que la había humillado y tratado como una arrimada. Imagínense el lío familiar. De repente, Laura era la villana del cuento. Primos, tíos, hasta su propia madre le llamó para decirle que cómo se le ocurría haber tratado así a su tía. Nadie le preguntó su versión. Todos asumieron que ella era la mala por el simple hecho de haber pedido respeto y cooperación en su propia casa. Fue una pesadilla. Laura se sintió sola y traicionada. Había abierto las puertas de su hogar con todo el cariño del mundo y a cambio recibió una invasión, faltas de respeto y una campaña de desprestigio familiar. Le costó mucho trabajo superar el sentimiento de culpa que le quisieron imponer, pero con el tiempo entendió que no había hecho nada malo. Entendió que su paz y su espacio no son negociables. Que ser hospitalaria no significa convertirse en la sirvienta de nadie, ni dejar que te pasen por encima. Aprendió que la gente abusiva, aunque sea de tu familia, siempre buscará la manera de voltear la tortilla para hacerte sentir mal y salirse con la suya. Es una táctica de manipulación muy baja. Esta experiencia, aunque dolorosa, le enseñó a Laura a poner límites desde el principio. Ahora sabe que puede decir no sin sentirse culpable. Sabe que su casa es su templo y que solo puede entrar quien la respete. Y si alguien se ofende por eso, pues es su problema, no el de ella. A veces, la familia te pone las pruebas más duras. Y la conclusión de esta historia es muy potente, sobrinas. A veces, la única solución es cerrar la puerta de tu casa, de tu vida y de tu corazón, aunque la persona que esté del otro lado tenga una llave con tu mismo apellido. Proteger tu santuario personal es un acto de supervivencia y de amor propio. No dejen que nadie las haga sentir mal por cuidar de ustedes mismas. Y para cerrar con broche de oro, o bueno, más bien de cobre, tenemos la historia de Daniela y su hermano Carlos. Daniela nos cuenta que quiere a su hermano, claro que lo quiere, pero que su relación se ha convertido en una transacción unilateral. Carlos es el típico hermano fantasma, nunca está, pero siempre aparece, y no aparece para los cumpleaños, ni para las navidades, ni mucho menos para preguntar ¿cómo estás? No, él aparece cuando el agua le llega al cuello. Daniela es la hermana mayor, la responsable, la que siempre ha sido buena para administrar su dinero. Carlos, en cambio, es más bohemio, por decirlo de una manera amable. Vive al día, gasta más de lo que gana y siempre está metido en algún apuro financiero. Y su red de seguridad, su banco personal, siempre ha sido Daniela. Cada vez que el teléfono de Daniela sonaba y veía el nombre de Carlos, ya sabía lo que venía. No era un hola hermanita, ¿cómo te ha ido? Era un Dani, ¿qué crees? Necesito un favorzote, es una emergencia. Y la emergencia podía ser cualquier cosa, que se le descompuso el coche, que tenía que pagar la tarjeta de crédito, que le surgió una inversión increíble que no podía dejar pasar. Siempre era una historia diferente, pero con el mismo final, necesitaba dinero. Al principio, Daniela lo ayudaba sin pensarlo. Es su hermano, ¿cómo no hacerlo? Le prestaba dinero, a veces se lo regalaba, con la esperanza de que esa fuera la última vez. Pero la última vez nunca llegaba. Carlos se había acostumbrado a que su hermana siempre estaría ahí para resolverle la vida. Y lo peor es que ni siquiera era agradecido. Una vez que obtenía el dinero, ¡puf!, volvía a desaparecer. Daniela intentaba invitarlo a comer, a hacer planes, a simplemente pasar tiempo juntos como hermanos. Las respuestas de Carlos siempre eran las mismas. Estoy ocupadísimo, tengo mucho trabajo, luego nos vemos. Pero si al día siguiente necesitaba dinero, de repente su agenda se despejaba milagrosamente y hasta se ofrecía a pasar por ella para platicar.
Qué conveniente. El colmo llegó cuando Daniela pasó por un momento muy difícil. Tuvo una ruptura amorosa muy dolorosa y se sentía destrozada. Necesitaba a su familia, necesitaba a su hermano. Le marcó a Carlos, le contó lo que pasaba, con la voz rota. ¿Saben cuál fue su respuesta? Ay, hermanita, qué mala onda. Échale ganas. Oye, cambiando de tema, ¿no me podrías prestar para la gasolina? En ese momento, a Daniela se le rompió algo por dentro. No fue el corazón, fue la paciencia. Se dio cuenta de que para su hermano, ella no era una persona, era un cajero automático con sentimientos. Colgó el teléfono y lloró, pero no de tristeza, sino de coraje y de decepción. Entendió que había estado alimentando a un parásito emocional y financiero. Ese día, Daniela tomó una decisión. La próxima vez que Carlos le llamara para pedirle dinero, la respuesta sería no. Y no fue fácil. Unas semanas después, como un reloj, Carlos llamó con otra de sus emergencias. Daniela respiró hondo y le dijo: Carlos, te quiero mucho, pero no te voy a prestar más dinero. Tienes que aprender a ser responsable de tus propias decisiones. La reacción de Carlos fue furiosa. La acusó de ser egoísta, de no importarle su propia sangre, de haber cambiado. Le dijo que no la reconocía, que se había vuelto una interesada. El colmo de los colmos. El interesado llamando interesada a la persona de la que se había aprovechado durante años. Es el clásico mecanismo de defensa del manipulador, proyectar sus propios defectos en los demás. Daniela no se dejó intimidar. Le dijo: no, Carlos, no he cambiado. Simplemente me empecé a querer a mí misma. El día que me llames para saber cómo estoy, para invitarme a un café sin pedirme nada a cambio, ese día hablaremos como hermanos. Mientras tanto, lo siento, pero mi ayuda se acabó. Y colgó. Desde entonces, su relación es prácticamente nula. Carlos no le ha vuelto a hablar. Y aunque a Daniela le duele, también siente una paz que no había sentido en años. La paz de no estar esperando la próxima llamada de emergencia, la paz de saber que su dinero y su energía están a salvo. Aprendió a poner un límite claro y firme. La historia de Daniela nos enseña una lección fundamental. El cariño no se presta, se demuestra. No se trata de dar dinero o de resolverle los problemas a los demás. Se trata de estar presente, de ofrecer un hombro, de escuchar, de celebrar los triunfos y de acompañar en las derrotas. El amor verdadero es un acto de presencia, no de conveniencia. Y a veces, el acto de amor más grande que puedes hacer por alguien, y por ti misma, es decirle que no. Es dejar que enfrenten las consecuencias de sus actos para que puedan crecer. Porque seguir rescatándolos no es ayuda, es habilitar su inmadurez y permitir que te sigan usando. Y tú, sobrina, vales mucho más que eso. Sobrinas, no toda la familia es hogar. A veces son huéspedes de paso con mucha exigencia y poco respeto. Y si solo aparecen cuando necesitan algo, entonces no son familia, son conveniencia disfrazada. Estas historias que compartimos hoy nos lo demuestran. Nos enseñan que llevar el mismo apellido no da carta blanca para el abuso, la manipulación o el desinterés. El respeto, la lealtad y el amor se ganan día a día, con acciones, no con exigencias basadas en un lazo de sangre que ellos mismos no honran. Poner límites es sano, es necesario y es un acto de amor propio radical. No se sientan culpables por decir no, por proteger su paz mental, su economía y su corazón. La gente que de verdad las quiere entenderá y respetará sus decisiones. Quienes se ofendan, se victimicen o las ataquen por ello, solo estarán demostrando que su interés nunca fue genuino. Estaban ahí por lo que podían obtener, no por quienes ustedes son. Y de esa gente, entre más lejos, mejor. Recuerden siempre que la familia no solo es la que nos toca por sangre, sino también la que elegimos. Esas amigas que se convierten en hermanas, esos amigos que están en las buenas y en las malas sin pedir nada a cambio. Valoren esos lazos, cultívenlos, porque ahí es donde reside el verdadero significado de la palabra familia. Les mando un abrazo enorme, mis valientes sobrinas. Gracias por compartir sus historias y por permitirnos desahogarnos juntas. No están solas, nos vemos en el próximo video.